Muy buenas noches tengan todos ustedes. Agradezco como siempre su presencia en esta sesión que es tradicional en nuestro colegio, que como ustedes saben es un colegio donde estamos netamente comprometidos con las actividades de educación médica continua. Y como cada mes, primero le voy a dar la palabra a nuestra secretaria para que nos dé alguna información importante con relación a las actividades del colegio. Por favor, doctora Ayón. Como primer punto, tenemos la lectura del acta de la Asamblea Ordinaria anterior, la cual versó sobre actualidades en el manejo anestésico de liposucción. Fue coordinada, nuestros ponentes fueron la doctora Eva Miriam Sánchez Ocampo, Araceli Gutiérrez García y Berta Torres Gómez. Tuvimos 79 asistentes presenciales y 235 virtuales. Bueno, y tomando como referencia los participantes virtuales, quiero informarles que para fines de recertificación ante el Consejo Nacional de Certificación en Anestesiología, sabemos que la asistencia a estas sesiones mensuales también nos va a dar puntos para la certificación, que si en un momento dado a los asistentes no les llegara su constancia vía virtual, nosotros vamos a tener unas listas en las cuales cuando ustedes tengan la necesidad de solicitar su constancia para esos 5 puntos que nos da el Consejo por la asistencia a estas sesiones, solamente lo soliciten al colegio y se les va a regresar esa constancia por el mismo medio, por el correo. Otro punto que también queremos tocar es la regularización de nuestra membresía. Seguimos todavía en esta gestión sin poder enviar a Dirección General de Profesiones la lista de los nuevos socios, y la razón de esto es porque no han completado expedientes. Entonces, mientras no se completen expedientes, nosotros no podemos mandar a Dirección General de Profesiones estas membresías. Sí tenemos un buen número de membresías, ya se rebasaron, yo creo que 250, 300, pero que a algunos les faltan fotografías, a algunos les faltan el título de médicos o de anestesiólogos o el registro de anestesiología. Entonces, les pido de favor que si en esta situación se encuentran alguno de ustedes o de los que nos están escuchando vía virtual, nos envíen. En la solicitud de Dirección General de Profesiones. Y como último punto, el día de hoy el doctor García Arriola nos otorga una beca para el curso internacional de manejo esencial del dolor, y esta beca la vamos a rifar en un momento entre los asistentes presenciales que estén activos dentro del colegio, o sea que tengan pagada la anualidad 2017. Lo mismo que hay 5 lugares para 5 residentes. Entonces eso lo haremos al final de nuestra sesión. Y bueno, esto sería todo por parte de la Secretaría. Muchas gracias, doctora Ayón. Doctora Isidora Vázquez, tesorera de este colegio, tienes unos mensajes importantes que proporcionarnos. Pues buenas noches a todos. Como siempre, mi participación con ustedes es invitarlos a participar al gran curso que tenemos ya en Chile, ya faltan 2 meses. Entonces hay que facilitar la situación, y para esto ustedes ya se dieron cuenta que más o menos durante 2 meses mantenemos las promociones de inscripción para que se animen y se inscriban lo más pronto posible y no dejarlos al final, que sube un poquito más la cuota. Estamos invitando a los cursos de alta especialidad, el ACLS y el PALS, y el primero cuesta 5,000 y el segundo cuesta 4,500. Son fuera del World Trade Center, pero están
Lisa, es importante que se inscriban los que quieran a finales de mayo, porque tienen que tener cuando menos un mes antes el manual para que lo lean y les vaya mucho mejor en las evaluaciones. También les recuerdo que estamos en promoción hasta el 13 de mayo para la cuota extraordinaria que incluye inscripción al colegio, anualidad y el curso completo para los que ustedes quieran participar en él. Y ahorita lo vamos a tener durante los próximos días en 5,000 pesos. Cuota extraordinaria que incluye anualidad y curso nada más, 4,300. Cuota para las personas que están atrasadas en inscripciones, no importa, las actualizamos únicamente por 5,200. Y para los jubilados seguimos manteniendo este excelente precio, 2,600, más bajo que el año pasado. Estaba en 2,800 el año pasado. Y también para los colegiados, como uno de los beneficios, les bajamos la colegiatura a 4,500, los que han estado permanentes por tiempo, jubilados y pensionados 2,800, y federados y colegiados también 5,500 y 2,250. Seguimos mencionándoles a los residentes que es la oportunidad de que pertenezcan a nuestra asociación por el escaso costo de 500 pesos que les incluye el curso, su participación dentro del curso. Entonces, no dejen de inscribirse. Para todos los que están de aquí del hospital, pues les traemos servicio a domicilio, los señores que están allá afuera para que se inscriban al finalizar la sesión. Muchas gracias. Gracias, doctora Vázquez. De hecho, ya el programa está en internet, ahí lo pueden consultar. Y para la gente pero todos los que trabajamos dentro del Seguro Social y queremos solicitar beca, aparece un tríptico que eventualmente siempre lo pide el sindicato para poder generarnos esta beca. Entonces tienen la oportunidad de bajarlo de internet. El pasado viernes fue la reunión de colegios en la Federación Mexicana de Colegios de Anestesiología. Y bueno, nos hicieron una invitación para el curso que van a tener ellos en el mes de noviembre en Mérida. También dicen que en 15 días ya se va a poder consultar el programa y nos felicitaron por los ponentes que tenemos nosotros en el curso anual, que como siempre hemos dicho, la gente lo busca por el alto nivel académico del mismo. Y este nivel pues está dado por talento de anestesiólogos mexicanos, como es la sesión del día de hoy, a quien agradezco profundamente al doctor Jesús Miguel Sapi Madrigal, que es uno de nuestros más recientes egresados de este hospital de especialidades y que ahora trabaja en ginecobstetricia, en la Gineco 4. Pero para que nos hable de la sesión, mejor doy la palabra a la doctora Gloria Álvarez Bobadilla, que nos va a hacer la presentación de todos ellos. Por favor, doctora Álvarez. Gracias. Buenas noches a todos ustedes, los que están aquí presentes y los que nos están contactando vía electrónica. Sin lugar a dudas, el mes de mayo es el mes de las mamás. Y por este motivo hemos hecho alusión, ¿verdad?, a un tema relacionado con el binomio materno-fetal. Sin duda alguna, el tema que hoy compete es un tema extremadamente interesante y de dominio de muchos y de pocos a la vez. ¿A qué me refiero? Cuando hablamos de parto, definitivamente lo asociamos de alguna manera con la palabra distosia. Y cuando hablamos de distosia nos podemos referir a diferentes ámbitos: distocias de partes blandas, distocias de partes óseas, distocias de la dinámica uterina, en fin, sobresalen un sinfín de factores que vienen a alterar, ¿verdad?, todo este trabajo de parto. Imaginen ustedes por un momento cuando hablamos de comorbilidades que se asocian a esa madre, ¿verdad?, y a ese producto. Sin duda alguna, las complicaciones que puede haber pueden ser variadas y múltiples. Cuando pensamos por un momento que ese parto puede ser instrumentado, pues la situación se agrava aún más.
Sin un manejo óptimo de la anestesia, difícilmente el ginecólogo puede enfrentar una situación difícil como es el parto instrumental. Definitivamente un tema actual, un tema de hoy y un tema que debemos manejar todos los anestesiólogos es este rubro. Hablar de parto comprometido implica lo que antes llamábamos como sufrimiento fetal. El compromiso de ese bienestar fetal, tanto materno, se traduce, ¿verdad?, en una vida futura llena de complicaciones o bien libre de riesgos. Definitivamente el panel que hoy nos acompaña de profesores son gente joven, gente con impulso y con mucha energía. Gracias por estar aquí, y el coordinador que hoy va a estar al frente es el doctor Miguel de Jesús Sáenz Madrigal. Muchísimas gracias y un aplauso para nuestros ponentes. Gracias. Bueno, buenas noches y muchas gracias a todos los anestesiólogos que nos acompañan el día de hoy. Es para mí un gusto y a la vez un honor estar con ustedes para presentarles un tema que a la vez debemos dominar al 100%, y muchas de las veces cualquier tip que podamos escuchar aparte nos va a servir para mejorar el pronóstico de ese binomio materno-fetal. Es por eso que el día de hoy hemos invitado al doctor Jesús Adrián González Uría, él es ginecobstetra, que nos va a hablar acerca del punto de vista ginecobstétrico para la analgesia en el trabajo de parto y en el parto instrumental. Démosle por favor un fuerte aplauso. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto saludarlos. Agradeciendo la invitación al Colegio Mexicano de Anestesiología, a la doctora Rojas, al doctor Sapín, que fueron los que me tuvieron la amabilidad de invitarme a esta charla, a esta plática con ustedes. Iba a diferir la plática, pero como veo que son puros anestesiólogos que no diferen nada, entonces voy a ir a ver qué podemos sacar provecho un poquito a todos. Entonces vamos a ver desde el punto de vista obstétrico estos dos temas muy importantes. Okay. Vamos a dar el punto de vista desde un ginecólogo operativo todos los días en cuanto a lo que es la analgesia obstétrica y el parto instrumental. ¿Cuál sería el objetivo? ¿Qué necesito yo que se queden con al menos una idea? ¿Qué necesitamos aquí en México, en todas las unidades de atención de pacientes ginecológicas y obstétricas, que este sería el tema? Pues a mí me interesa darles a conocer al médico anestesiólogo la toma de decisiones clínicas del médico ginecobstetra en relación a la analgesia obstétrica y el parto instrumentado para la atención segura y de calidad a la paciente en trabajo de parto de bajo riesgo o en pacientes que son complicadas. ¿Okay? Sería estupendo que yo dejarles alguna idea de lo que esto significa. Ponerlos de acuerdo va a ser completamente difícil. Los puntos de vista son muy variados, incluso entre los mismos ginecobstetras, entre los mismos anestesiólogos. Ahora hay muchas tendencias, hay muchos cambios en las nuevas normas de práctica clínica, en las nuevas normas oficiales, en las normas o las guías internacionales, y todo eso está cambiando. Entonces también sería bueno, por ejemplo, que yo al colegio de ginecología y de ginecólogos obstetras llevar unos cuantos anestesiólogos, también para que ustedes nos dieran el punto de vista qué es lo que necesitan ustedes de nosotros para poder trabajar bien en equipo. Vamos a recordar un poquito lo que es el parto. Créanme que pensando qué diapositivas, qué información incluir, creo que algunos conceptos generales que a veces ya con los años queremos dominarlos y se nos olvidan, detalles que nos pueden dar pautas y nos pueden decir, bueno, qué es lo que se debe de hacer de acuerdo hasta las simples definiciones. Entonces, el parto es el conjunto de fenómenos activos y pasivos que permiten la expulsión por vía vaginal del feto de 22 semanas o más, incluyendo la placenta y sus anexos, y se divide esto en 3 periodos: lo que es el periodo de la dilatación, la expulsión del dolor. ¿Ok? Entonces, la fase 1, la fase de dilatación, que también conocida como el primer periodo, se divide en 2, porque se caracteriza, por el inicio
de las contracciones regulares y las modificaciones cervicales, y hasta que la paciente le llamamos que está completa, hasta que hay una dilatación y un borramiento del 10 y del 100% respectivamente. Estas se dividen en dos fases, la fase lenta o latente y la fase rápida o la fase activa, por así llamarlos. La fase latente puede durar hasta 18 horas. Okay, es una paciente que arbitrariamente en la historia de toda la obstetricia nos han dicho que dura hasta 2-3 centímetros de dilatación. Y la fase activa, esta puede ser muy variable, un poquito más variable que la latente, incluyendo a pacientes nulíparas o multíparas, y esta puede tener una variabilidad de 8 hasta 18 horas. La fase 2 de expulsión, que es el segundo periodo, es desde que yo considero que mi paciente está completa, como les mencionaba ahorita, y hasta el nacimiento del producto, hasta la expulsión del producto. Muchos lo consideran, para ser más específicos, el pinzamiento del cordón. Dura en promedio 30 minutos, cuando la paciente ya tiene 10 de dilatación, por fin llegó a 10. Tenemos 30 minutos en una multípara, en promedio, tenemos un poquito más, tenemos un poquito menos, y 1 hora en nulíparas. Puede ser hasta un máximo de 2 horas, si utilizamos lo que es la analgesia obstétrica. Y la fase 3, que es el alumbramiento, el tercer periodo, esta tiene una duración límite de 30 minutos. Bibliografía anterior, literatura de hace 20, 30 años nos daban hasta 1 hora. Ahora vemos que si después de 30 minutos se puede considerar una retención placentaria y hay que empezar a actuar. Ya está retrasado el alumbramiento a partir de los 10 minutos. Generalmente nosotros extraemos, y generalmente en el 98% de las ocasiones, extraemos la placenta en un promedio de 4 a 8 minutos. ¿Qué necesito para tener un parto? Necesito lo que es los movimientos cardinales del trabajo de parto. Estos son todos los movimientos que tiene el bebé a través de la pelvis, desde el encajamiento hasta la expulsión, para que se pueda desarrollar un trabajo normoevolutivo. Nosotros como obstetras tenemos que conocerlos muy bien, hacer bastantes, miles, millones de tactos para saber por qué la paciente en cualquier momento nos puede hacer una distocia, un parto complicado. Entonces el encajamiento, el descenso, la flexión, rotación interna, extensión, rotación externa y expulsión. No significa que uno vaya continuo al otro. Muchas veces la flexión incluye la rotación interna. ¿Ok? Eso es en cuanto al mecanismo del trabajo de parto. Nosotros llevamos guías de práctica clínica. ¿Qué es lo que nos dice ahorita? ¿Qué es lo que nosotros leemos cuando queremos aprender un poquito más, o a dónde tenemos que ir a consultar para que nuestro jefe de servicio no nos esté molestando y sabemos con qué defender? Entonces, ¿qué es lo que nos recomienda esta guía de práctica clínica? Esta guía de práctica clínica es de 2014, es para la vigilancia y manejo del trabajo de parto. Ya saben que hay niveles de recomendaciones y los niveles de evidencias. ¿Ok? Estos son algunos que obtuve de esta guía, está muy interesante. Y nos recomienda que el dolor del parto supone una preocupación para muchas mujeres y la mayoría requiere algún tipo de alivio del dolor, ya sea por medios farmacológicos o no farmacológicos, que es lo que nos están haciendo mucha insistencia actualmente. Con una evidencia de nivel 3, la atención humanizada a las mujeres durante el trabajo de parto incluye la mejora de las condiciones para que el mismo se pueda vivir de manera digna. ¿Qué nos señala la OMS en esta misma guía de práctica clínica? Usar métodos no farmacológicos, evitar de manera rutinaria epidural. ¿Cuáles métodos no farmacológicos? Ya han estado ustedes viendo que lo tratan de implementar en muchos hospitales, lo que es caminar, permitir el movimiento libre a la paciente cuando está en la segunda etapa del trabajo de parto. La paciente no tiene que estar confinada a la cama, es lo que nos insisten mucho. Obviamente en pacientes con trabajos de parto de bajo riesgo, nos están insistiendo mucho en lo que son los masajes de la paciente. Está permitido dar los masajes. En la mayoría de los hospitales aquí en México, sobre todo del sector salud, y no tenemos quien de masajes, al menos el interno si quiere, lo podemos poner, pero bueno, nos están diciendo que todo esto disminuye mucho lo que es la cantidad y la calidad del dolor en la paciente. Entonces nos piden que poner en práctica antes de seleccionar a las pacientes que van a tener lo que es a recibir la analgesia epidural.
hay una revisión de la Cochrane que se incluye en esta guía de práctica clínica, que se concluyó que el periodo dilatante del trabajo de parto puede ser 1 hora más corto para las mujeres que mantienen la posición vertical y caminan, y tienen menor probabilidades de recibir menos analgesia epidural. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la situación aquí? La recomendación, yo como la veo tal cual, es hospitalar a la paciente en un tiempo adecuado. La paciente que no se ingresa en un momento adecuado, que no tiene las indicaciones, que no tiene un trabajo de parto en fase activa, es la paciente que generalmente se nos puede llegar a distociar. Es la paciente que a lo mejor 2-3 centímetros, si está mal ingresada esta paciente a los servicios de tococirugía, es la paciente que el médico ginecobstetra, la mayoría de las veces, al ver que no hay una dilatación como esperamos regularmente en un trabajo activo, en un trabajo de parto activo, nos va a pedir lo que es la analgesia. Y desde ahí empieza muchas veces el enlentecimiento del trabajo de parto un poco, y tenemos que optar por otras alternativas. La analgesia epidural es efectiva para controlar el dolor durante el trabajo de parto, sin embargo no está exenta de efectos adversos, es lo que nos dice nuestra guía de práctica clínica, es lo que nosotros tenemos que avisar a nuestros pacientes, incluyendo un mayor riesgo de parto instrumental o cesárea cuando hay un estado fetal inestable. Esto es lo que nos menciona, y se me hace muy interesante la guía de práctica clínica, que nos dice que hay complicaciones, ¿ok? Y también el tema que sigue a continuación, lo del parto instrumental, hay un mayor riesgo cuando se pone la analgesia epidural, pero sobre todo cuando hay un estado fetal incierto. Hay revisiones, incluso revisiones muy valiosas de literatura de anestesiología, que nos dice que la analgesia no aumenta el parto instrumental, que nos dice también que no hay mayor riesgo de cesárea. Es una paciente, a veces se tarda un poquito más, pero condiciones obstétricas del binomio son las adecuadas, no hay un sufrimiento fetal, entonces no tiene por qué aumentar, o no está dicho que aumenta el riesgo para parto instrumental de la cesárea, la aplicación en cualquier momento de la analgesia epidural, ya sea una o sean varias dosis, como lo quieran llamar. Una recomendación: se recomienda en el control prenatal, se debe informar y preparar a la futura madre de las causas del dolor en el trabajo de parto, así como el conjunto de estrategias para su manejo. Dicha explicación se verá reflejada en el momento de parto. Avisar a la paciente desde que va a control prenatal con nosotros lo que es la analgesia obstétrica, para qué sirve, cuáles son sus complicaciones, y cuando la paciente sabe a lo que va, cuando nosotros les enseñamos antes y les enseñamos durante, la paciente tiene mejor, tenemos un mejor trabajo de parto, tenemos una paciente más tranquila, tenemos una paciente que apoya más, y muchas veces eso significa que la paciente tiene mucho menos complicaciones. Se recomienda informar a la paciente de los efectos secundarios de la analgesia obstétrica, siempre acompañado de un consentimiento informado. En algunos hospitales dan los consentimientos informados para todo desde que están en la unidad de medicina familiar, pero lo importante muchas veces es que no falte este consentimiento informado en el expediente, se ponga o no se ponga, se le haga tricotomía o no se le haga tricotomía, se le haga episiotomía o no se le haga episiotomía. Lo que nos están recomendando ahorita es que tengan consentimiento, y sobre todo si es un procedimiento también anestésico. Eso lo podemos entregar nosotros, explicarle a la paciente, pero también pues generalmente necesitamos el apoyo de esa parte de ustedes. Y una evidencia de nivel 4, la anestesia regional retrasa el nacimiento del producto o prolonga la duración del trabajo de parto, pero aproximadamente nada más 1 hora en general. Un poquito menos para las multíparas, en promedio para las que nunca han tenido un parto vaginal. 1 hora nada más es lo que nos dice que retrasa. Entonces, una paciente que tiene multigesta, que tiene 5 o 6 centímetros de dilatación y que tiene mucho dolor, la podemos seleccionar para ser candidata para una analgesia obstétrica. ¿Okay? Malo sería en esa misma paciente multigesta que le pusiéramos la analgesia obstétrica, que le solicitamos por dolor cuando tiene un supuesto cuello de multípara y que tiene 2-3 centímetros de dilatación. Ahí es cuando está mal indicada, y es cuando esta hora no se va a ver reflejada. Vamos a tener una paciente que tiene 3, 4, 5 horas de retraso a una curva de Friedman que nosotros esperamos que lleve de manera normal, adaptada para una paciente multigesta. ¿Y qué nos recomienda la ACOG? Es el Colegio Americano de Ginecología Obstetricia, que para la aplicación del bloqueo epidural es necesario contar con 5 centímetros de dilatación. Esto desde los años 80, que si la paciente no tenía 5 centímetros de dilatación, no era candidata a analgesia obstétrica. Lo que nos recomienda es individualizar cada caso, seleccionar a nuestras pacientes, quién la necesita, quién no la necesita, y sobre todo tomando en cuenta el estado clínico de la paciente y sobre todo su umbral al dolor.
Bueno, esas son otras recomendaciones muy parecidas. Aquí esta norma, esta es la de la reducción de la frecuencia para la operación cesárea. Nos hablan un poquito de los medicamentos, de que sí que se tiene que agregar opioide, pues nosotros realmente no manejamos eso, pero viene mencionado en todo lo que es la norma. Y ahora lo que está muy de moda es esta parte, que es lo que estamos viendo en todas las instituciones, lo que es el parto humanizado. ¿Sí lo han escuchado algunos de ustedes, lo que es el parto humanizado? La OMS lo declaró desde 1985, empezó a hacer recomendaciones, pero sacó unos folletos a partir del 2015, unos artículos muy importantes. Y ahorita nosotros en los hospitales pues nos están cambiando nuestras rutinas, nuestra atención médica como obstetras. ¿Qué es el parto humanizado? Un parto lo más apegado a lo natural, un parto en donde entre más tratemos de evitar lo farmacológico, la paciente postrada en la cama, la episiotomía, la tricotomía, los enemas, todo eso nos están hablando de parto humanizado y nos están pidiendo recomendarlo. No sé a cuántos de ustedes les ha tocado a la paciente que está en trabajo de parto, ya tiene varias horas con 5 o 6 centímetros de dilatación, 7, 8, pero le están dando abundantes líquidos, está tomando la paciente líquidos. Entonces muchas veces es lo que hemos tenido muchas controversias en los hospitales de por qué una paciente que es altamente o que tiene mucho potencial de terminar en un procedimiento de cesárea, porque se le están dando abundantes líquidos. Entonces hay mucha controversia y no nos estamos poniendo de acuerdo. Yo he visto muchas notas de compañeros anestesiólogos ahí en el hospital de Venados, en donde no nos ponemos de acuerdo, pero esto es lo que nos están pidiendo a nosotros. Entonces, el parto humanizado nos habla de los derechos de la mujer embarazada a no considerarse una enferma. El embarazo no es una enfermedad. Muchas veces así lo expresamos o lo hacemos sentir. A pedir participación de su pareja, imposible de acuerdo al tipo de instalaciones y a cómo lo hemos estado operando. A tener miedo, a elegir, a no someterse a rutinas médicas innecesarias, todo lo que les comentaba ahorita, al buen trato. Caemos en el parto humanizado si no lo ponemos a todas las pacientes de manera rutinaria analgesia obstétrica, pero si no la ponemos y no se la ofrecemos a la paciente, lo que nos dice la OMS es que también no estamos ofreciendo un parto humanizado. Primero que no les pongamos tanto, pero si no se lo ofertamos, sea candidata muchas veces o no sea candidata, no estamos haciendo un parto humanizado. Entonces, ¿cuáles son las prácticas recomendadas para la OMS? Permitir que las mujeres tomen decisiones acerca de su cuidado, acompañamiento continuo durante del trabajo de parto y el parto, pueden estar acompañada cuando están ya en el expulsivo, libertad de movimiento y posición, no hacer episiotomía de rutina, no hacer rasurado y enema de rutina, no hacer monitoreo fetal electrónico de rutina, permitir toma de líquidos y alimentos durante el trabajo de parto y restringir el uso de oxitocina, anestesia y analgesia. Limitar la tasa de cesárea, la quieren en un 10 al 15%. Eso es lo que nos están pidiendo a nosotros para que cumplamos lo que es el parto humanizado. No sé ustedes qué tan factible se les haga todo eso o qué tan bien lo podemos llevar. Ahora vamos a hablar un poquito de forceps. Yo creo que a todos les ha tocado estar en partos instrumentados, también conocidos como aplicación de forceps o parto operatorio. Se dice en la historia que desde 1900 antes de Cristo los egipcios ya los colocaban. Hay inscripciones, hay jeroglíficos y cuánta cosa de que ya se colocaban desde 1900 antes de Cristo. Se le dio mucho auge a finales de 1900 y sirven, son maravillosos el parto instrumentado. Actualmente está muy en desuso, ahorita vamos a ver por cuáles son las causas, pero son importantes. Los forceps bien aplicados por alguien que lo sepa colocar, salva vidas, salva niños. Instrumento específicamente destinado a la extracción de un feto vivo o recientemente muerto. ¿Por qué recientemente muerto? Porque un bebé que ya falleció de 2 o 3 horas pierde lo que se llama la actitud, y es muy complicado atender un parto instrumentado cuando un producto ya perdió la actitud. De latín tenaza, principal clasificación son clásicos y especiales, y 2 tipos de funciones primarias, tractores y rotadores. Cuando la variedad de posición no es la adecuada, no está en occipito anterior, podemos utilizar un forceps muy importante para nosotros que se llama forceps de Killian, y ese es un forceps de tipo especial que nos ayuda a rotar el producto y extraerlo.
que son los clásicos, generalmente son tractores, son todos esos, Simpson de Lee, Tucker, Elliott, Bailey, Tarnier, y uno mexicano que se llama Salinas. Y estos son los especiales, Barton, Killam, Piper para las presentaciones en pélvico, y el Salinas modificado también se considera uno de los especiales. La anatomía del forceps es un instrumento que consta de 2 piezas, hojas, cucharas o ramas, es la que sujeta el producto, pedículos, vástagos o espigas, que es esta parte de aquí. Esto nos da la longitud del forceps, articulación, que esta puede ser inglesa, francesa o alemana, y lo que son los mangos. Está fácil la anatomía, ¿no? Ojalá que esos me hubieran preguntado. Desprendimiento. ¿Cuál es la clasificación de los forceps de acuerdo a su altura de la presentación? Básicamente, ahí, dependiendo de la altura del producto, nosotros podemos colocar un forceps. Tenemos que saber bien hacer un tacto vaginal. Los altos no están incluidos en la clasificación, están contraindicados, ya no se utilizan, son altamente lesivos y con muchas complicaciones, sobre todo desgarros de útero, perforaciones uterinas o desgarros cervicales. Entonces están prácticamente prohibidos, y los otros son de acuerdo a la altura del producto. Y a cada altura le corresponde un forceps diferente. Son los de desprendimientos, cuando vemos la cabecita y que se está asomando. Una paciente agotada que ya no para ni para adelante ni para atrás, es a la que le tenemos que aplicar unos forceps de desprendimiento. Los forceps bajos, cuando está una estación entre 0 y 2 centímetros afuera, por dentro del introito vaginal, y por atrás son unos forceps medios. Es difícil colocar los forceps medios, pero se deben de colocar, hay que saber colocarlos. Y pues le digo, los altos están contraindicados. Las indicaciones, ¿a quiénes le voy a poner forceps? ¿A qué pacientes son las elegidas? Vamos a poner forceps terapéuticos cuando tenemos un periodo expulsivo prolongado, ya les dije ahorita más o menos los tiempos, variedad de posición anómala persistente, cuando hay un sufrimiento fetal, un sufrimiento materno, y cuando en el caso de los pélvicos, retención de cabeza última. Es para corregir, el terapéutico corrige, el terapéutico cura. Profilácticos, los profilácticos se los ponemos a las pacientes que tienen una cesárea generalmente previa. Con esos es lo que nosotros tratamos, que nuestros residentes aprendan a colocar los forceps, porque hay muchas pacientes que son candidatas a partos después de una cesárea, y son las pacientes que nosotros tratamos de enseñar al residente que aprenda a poner los forceps. Entonces, cicatriz uterina previa, que es la cesárea, la cardiopatía materna, la preeclampsia y el embarazo prolongado son las indicaciones para profilácticos preventivos. Antes de que se me venga la bronca, aplicar unos forceps profilácticos. Y electivos, puede ser cualquier indicación, siempre y cuando el obstetra lo indique. ¿Ok? Esas son las 3. Entonces, vamos a poner un forceps terapéutico. ¿Por qué? Porque tiene un asinclitismo posterior. Cuando la cabecita de producto del canal parto está de más de deflexionada, entonces corrigen. Hay tipos de forceps que corrigen esto. ¿Cuáles son las complicaciones de los forceps? Las maternas, la perforación uterina, desgarro cervical, desgarro vaginal, desgarro del periné, desgarro de todo el canal del parto, incluso del ano y el recto, y lo que es la hemorragia obstétrica a consecuencia de cualquiera de estos tipos de complicaciones de los desgarros. De las fetales, huellas de la cuchara, sobre todo en el cigomático, en el malar, un cefalomatoma, parálisis facial, que generalmente son temporales, fracturas, hundimientos del cráneo, los hemos visto, heridas del globo ocular y hemorragia cerebral, que es la más temida de todas. La utilización del forceps en México no está prohibida. Eso es un tabú, es algo que nos dicen todos los días en muchos hospitales donde vamos, que sobre todo los pediatras, qué bueno que no están invitados. Entonces, los pediatras sacamos un forceps y nos echan, o sea, nos complican la existencia. Yo he puesto forceps y el pediatra me comenta que sale un producto sano completamente, sin lesiones, con un Apgar que yo considero que es un Apgar bueno. A mí pediatras aquí en México me han dicho que me da una calificación de 4.6 de Apgar, nomás por la aplicación del forceps. Yo nunca he leído esa modificación de la calificación de Apgar, pero bueno, eso es lo que me dicen algunos pediatras. Y la guía de práctica clínica para la reducción de la frecuencia de la operación cesárea nos los dice que los podemos aplicar. Aproximadamente de 30% de los pacientes con cesárea previa, que son las que les comento, que es una gran población, es una gran oportunidad para seguir capacitando a los residentes de ginecología obstetricia, 30% de ellas con cesárea previa requerirán asistencia para completar el segundo periodo del trabajo de parto, el expulsivo. Las indicaciones más comunes son el compromiso fetal y el cansancio materno. La paciente que estuvo todo el día pujando, que ya no puede, es una paciente candidata a la aplicación de un forceps expulsivo de salida. Y
La recomendación es evaluar siempre la condición clínica de cada paciente, informar beneficios y riesgos y, como siempre, utilizar el consentimiento informado. Se recomienda fomentar el desarrollo de residentes con habilidades y técnicas de aplicación para el uso de forceps, algo que está muy en decadencia. ¿Qué tanto? Aquí en México no tenemos una estadística de qué tan frecuentes se utilizan los forceps, pero este es un historial de un artículo de una revisión en los Estados Unidos, de 1989 al 2014. Ahí la plática está enfocada al forceps, generalidades o la visión de un obstetra en relación a la anestesia en el forceps. Pero esto nos habla de otro método que nosotros utilizamos, que lo tenemos, pero muy pocos médicos obstetras lo aplican, que se llama el vacuum. No sé si lo han visto o lo han conocido. ¿Ok? Entonces, esta es la relación. Esta está en porcentajes. De 100 nacidos en 1989, el 9%, de 100 nacidos vivos, el 9% en 1989 nacía a través de una aplicación, de una colocación de forceps o de un vacuum. De esos 6, prácticamente 6, en 1989, de 100 niños, 6 se les aplicaba el forceps. Eso fue disminuyendo, como ven la curva, y en el 2014, de 100 niños que nacen en Estados Unidos, 1 se le aplica el forceps. ¿Cuál es la situación? Las demandas, la cuestión legal. Satanizamos a los forceps y se hace un círculo vicioso, como en todo, ¿no? Entre menos lo utilizamos, más miedo da, menos colocamos, menos enseñamos. Este estudio dice que no es tanto que ya los nuevos residentes estén saliendo sin la capacidad de aplicación de la colocación de los forceps, pero también el obstetra, que yo vengo de una escuela del norte, y ahí es una escuela, lo conocen aquí en México, de forceps. Nosotros ponemos muchos forceps ahí en el norte, pero realmente los estamos aplicando menos por las situaciones de lo que me dijo el pediatra. O sea, cómo ese pediatra va y le platica eso al esposo de la señora, que le puse forceps y se me va un problema para mí, y muchas veces es más cómodo meterla directamente a cesárea. Error, estamos mal. ¿Por qué? Porque esto, les digo, uno de cada 100, pero puede marcar la diferencia en la vida de un producto. ¿Ok? Esto es en cuanto a los residentes, hablando de la muerte, así le llaman en este artículo del 2016, en donde también este Consejo de Acreditación para graduados en educación médica acredita a un médico residente en Estados Unidos que, colocando aproximadamente 5 forceps en todas sus 4 años de especialidad, que también en Estados Unidos son 4 años de especialidad, 5 forceps ya está acreditado para aplicarlos. ¿Ok? Yo creo que alrededor de 100 forceps más es cuando uno agarra la capacidad y el toque, como le decimos, ¿no? para la aplicación de los forceps. Entonces, nosotros estamos aplicando menos. ¿Qué recomienda este artículo? Este artículo recomienda, pues estamos en Estados Unidos, recomiendan maniquís con la famosa realidad virtual, que es la única situación. Dicen que el forceps no se va a morir, que le enseñamos a los residentes, pero bueno, eso es lo que recomiendan ellos. Pero ya saben que no es lo mismo practicar con el maniquí que practicar con la paciente, o hacerlo con una paciente en vivo y a todo color. Eso sería todo. Pues muchas gracias al doctor Jesús Adrián González Subía por su participación, y bueno, ya nos amplió un poquito más el panorama acerca de lo que piensan los ginecobstetras cuando están en trabajo de parto y qué es lo que esperan de nosotros como anestesiólogos. A continuación les voy a hablar de una manera muy breve de los aspectos básicos del dolor en el trabajo de parto y las consecuencias que podríamos tener referentes a ese dolor en la paciente obstétrica. Para iniciar, bueno, la Sociedad Internacional para el Estudio del Dolor define a esto como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con una lesión tisular real o potencial, que se define en términos de dicha lesión. Esto aplicado pues al trabajo de parto lo podríamos relacionar de una manera adecuada.
¿Qué es la importancia de todo esto? Bueno, pues actualmente más del 60% de los procedimientos anestésicos en el mundo y en nuestro país son administrados en obstetricia, es decir, tenemos la posibilidad de que la mayoría de nuestros procedimientos anestésicos, si estamos en un hospital que se dedica a la ginecobstetricia, pues estén relacionados con la mujer embarazada o con el trabajo de parto. En la anestesia obstétrica, el anestesiólogo es el que se responsabiliza pues de dos vidas al mismo tiempo, que es la madre, el producto, o sea, el binomio materno-fetal. Es decir, tenemos dos pacientes en uno. En este caso, relacionado al dolor, pues hay varios factores que influyen en la respuesta que va a tener nuestra paciente respecto a nuestro manejo anestésico. Uno es la preparación psicológica que la paciente pudo haber tenido previamente o que bien no tuvo, el soporte emocional que puede tener durante el parto, tanto por el de salud como por acompañamiento que en algunas instituciones ya se acostumbra, las experiencias previas, es decir, de partos anteriores, y las expectativas del paciente ante el nacimiento, es decir, cada mujer es diferente, cada mujer ha tenido experiencias previas diferentes y como todos sabemos, pues el dolor es una reacción emocional que nosotros asociamos pues de acuerdo a nuestra experiencia propia y de esa manera reaccionamos al mismo. Y bueno, pues por último las expectativas de la paciente ante el nacimiento y con una presentación anormal, que ésta se supone originaría un dolor más intenso y pudiera en algún momento pues relacionarse con el parto instrumentado. Durante el primer estadio del trabajo de parto, pues sabemos que existen los primeros impulsos dolorosos y esto ocurre en el útero, ya que ocurre una isquemia unilateral por las contracciones, hay liberación de bradicininas, histamina y serotonina. Estos mediadores químicos pues aumentan la sensibilidad de nuestra paciente y por ende el dolor aumenta. Posteriormente hay distensión del segmento uterino inferior y del cuello y esto estimula los mecanorreceptores que también van a aumentar el dolor en nuestra paciente. En este caso pues tenemos que las raíces nerviosas comprometidas son desde T10 hasta L1, ocasionando un dolor sordo y mal localizado. En el segundo estadio del trabajo de parto, pues ya hay el estiramiento del periné, hay fibras nerviosas somáticas aferentes que están enviando impulsos nociceptivos, incluyendo el nervio pudendo, y viajan hacia la médula espinal, llegando a través de las raíces nerviosas de S2, S3 y S4. Durante el trabajo de parto pues tenemos una gran variedad de opciones, desde la psicoprofilaxis, la neuroestimulación eléctrica transcutánea, la medicación sistémica, las técnicas inhalatorias y los bloqueos neuroaxiales para darle un alivio del dolor a nuestra paciente. Ahora nos vamos a enfocar principalmente como parte de esta sesión pues a las técnicas más bien neuroaxiales y de la correcta selección y aplicación, vigilancia y recuperación de estos procedimientos de analgesia pues depende el bienestar de la madre, el feto y el recién nacido y las complicaciones que en algún momento se pudieran presentar derivadas de esto que ya nos comentaba hace un momento el doctor Jesús. Y bueno, después de esto pues los errores o omisiones en la técnica pues por supuesto que nos pueden dar causa de morbimortalidad en el binomio. El dolor obstétrico tiene componentes viscerales y somáticos y bueno, el no controlarlo puede producir algunas consecuencias fisiológicas, por ejemplo, la hiperventilación materna. La ventilación minuto en este caso se puede incrementar desde un 75 hasta un 300% en la paciente en trabajo de parto. ¿Esto qué condiciona? Pues una hipocardia, una hipoxemia materna entre las contracciones, una disminución del flujo uterino condicionada por la disminución del CO2 en sangre, que esto ocasiona una contracción de las arterias uterinas que pues disminuye el riego, una disminución de la curva de la hemoglobina hacia la izquierda, un consumo de oxígeno que te puede incrementar de un 40 a un 75% de las cifras previas al trabajo de parto y por consecuencia pues una hipoxemia materna y fetal. Durante el trabajo de parto pues hay una elevación del gasto cardíaco de un 10 a un 25%, llegando hasta un 150% en el periodo expulsivo. Eso lo tenemos que considerar nosotros como una consecuencia fisiológica que de alguna manera podemos disminuir con la correcta analgesia obstétrica. Esto a su vez aumenta los niveles plasmáticos de beta endorfinas maternas y también eso de alguna manera lo podemos considerar pues como benéfico porque le va a ayudar a disminuir la nocicepción a nuestra paciente. Sin embargo, el aumento de catecolaminas circulantes es otra consecuencia que también va a proporcionar disminución del flujo uterino y alteraciones en la misma contractilidad del útero. ¿De acuerdo? Esto nos va a llevar a aumento en los ácidos grasos libres, acidosis metabólica materna y fetal, taquicardia fetal,
pérdida de la autoestima de la mujer embarazada, dificultad para establecer una buena relación emocional entre la madre y el recién nacido. Todos podremos considerar que esto va a ser un poco difícil, pero bueno, hay madres que por el dolor que sufren tan intenso durante el trabajo de parto, pues no tienen una adecuada relación al principio con su recién nacido, cosa que no es nada deseable. Hay estrés postraumático y podemos en algunos casos llegar a presenciar la depresión posparto. No sé si tengan alguna pregunta al respecto. Son unos aspectos muy básicos al respecto, que son los cambios fisiológicos y lo que nosotros podemos ayudar a disminuir con una correcta analgesia en el trabajo de parto. Ahora les voy a presentar a la doctora Eva Cecilia Mendoza, que nos va a hablar ahora de las técnicas de analgesia obstétrica. Démosle un fuerte aplauso. Bueno, pues muchas gracias nuevamente también al colegio por invitarme a compartirles un poquito de lo que hemos seguido aprendiendo ahí en la Gineco 4. Ya llevamos como 4 años trabajando por allá y seguimos aprendiendo. Como mencionaba el doctor Sapien, es importante seguir aprendiendo un poquito, ya que la analgesia obstétrica constituye una gran parte de nuestro quehacer como anestesiólogos. Sabemos que el dolor de parto puede influir no solamente en ese momento, sino después a lo largo de todas las relaciones de la madre con el bebé. Como comentaban, pues el dolor en este momento es tan importante que además de afectar a la relación de la madre con el bebé, puede llegar a marcar la experiencia de otras madres, ya que muchas de ellas llegan a comentar su experiencia, su vivencia del dolor de trabajo de parto como si fuera una película de terror, y pues no es para menos. Ya pudimos apreciar con lo que nos comentaba el doctor Sapien, el dolor de parto implica muchas otras cosas en la fisiología de la mamá. Se considera que es una maldición divina, ya que en el libro de la Biblia, en el Génesis, Dios maldijo a Eva diciéndole: parirás con dolor a tus hijos. Es más, aumentaré tus dolores durante el parto y parirás con dolor a tus hijos. A lo largo de la historia del hombre, solamente otras mujeres eran las que se interesaban y se involucraban en el parto de otras mujeres. Se desconoce con exactitud cuál haya sido la razón por la que esto haya ocurrido así. Los médicos fue durante muchos siglos que abandonaron el conocimiento, o no estaban interesados en conocer la conducta ni la fisiología de la embarazada, y no hay reportes en la literatura que mencionen que hubiera alguien interesado en científicamente manejar el dolor del parto. Se conoce, por ejemplo, que en diferentes lugares del mundo, por ejemplo en Europa, a las mamás así era como una costumbre, le daban una botellita de alcohol y que la tuvieran enseguida de la cama mientras estaban con sus dolores de parto, y a demanda, según el dolor que tenían, le fueran dando traguitos a la botellita. Sin embargo, durante la época del oscurantismo era todo lo contrario, estaba incluso proscrito intentar ayudar a las mamás a manejar y a tolerar el dolor del parto, y hubo personas que fueron enjuiciadas y quemadas por intentar manejar el dolor de una parturienta. Por ejemplo, esto ocurrió en países cristianos en Europa, pero por ejemplo aquí en América se sabe que hay sustancias en la naturaleza que pueden ayudar a manejar el dolor de las personas, y tampoco se conoce que se hayan utilizado en las parturientas. Tal es el caso de masticar las hojas de coca en Perú o los hongos alucinógenos que tenemos en México. Nadie tenía interés en manejar el dolor de las parturientas. Fue hasta 1720 más o menos, médicos europeos, escoceses, que se interesaron en atender médicamente el parto y en aprender de la fisiología de las embarazadas un poquito más. Más o menos en 1800, este médico escocés publicó una tesis donde él recomendaba en sus medios para aliviar el dolor del parto utilizar eméticos, distraer a la paciente, hacer ejercicio,
pero también daban muestra del desconocimiento que se tenía de la fisiología de la embarazada. Él recomendaba realizar sangrías de 400 a 800 mililitros para que no sangraran tanto durante el parto, pues ya no les quedaba volumen. En 1847, Sir James Young Simpson, él realizó las primeras analgesias obstétricas con cloroformo y éter. Primero inició con éter y luego con cloroformo, pero fue condenado fuertemente por la Iglesia y por la comunidad en general, ya que, pues, como comentábamos ahorita, estaba escrito en la Biblia que no era conveniente aliviar los dolores de parto de una mujer. Y fue hasta 1853 cuando este doctor, John Snow, le otorgó analgesia obstétrica a la reina Victoria en su 8º y 9º parto. Esto es importante porque a partir de entonces la gente y la sociedad empezó a aceptar un poquito más que se intentara manejar el dolor de parto de las mujeres. La analgesia obstétrica nos da una historia muy larga de la que podríamos hacer otra plática, pero yo creo que de lo más importante es que hacia 1850 se descubre lo que es la aguja y la jeringa hipodérmica, y a partir de ahí empieza a crecer nuestra especialidad, empieza a crecer el uso de infusiones endovenosas y el uso de bloqueos. Hoy por hoy la anestesia neuraxial es el estándar de oro en el manejo del dolor de parto. Fue en México que se publica en 1938 por el doctor Isidro Espinosa de los Reyes el uso de bloqueo peridural para manejo del dolor. Y bueno, aquí como cultura general tenemos una bolsa que se encuentra en exhibición en el Museo de Londres, en el Museo de Ciencias, que utilizaban los médicos de rutina para atender un parto. En esa se ven 2 frasquitos y en esos frasquitos vemos que ellos llevaban comúnmente con ellos morfina y ergotamina. Entonces ya desde entonces se mostraba interés también por parte de los médicos en manejar el dolor del parto. Actualmente, ¿qué nos dice el Colegio de Anestesiólogos? Bueno, no es aceptable que si un paciente tiene dolor, si un paciente está con un médico tenga dolor. Tal vez la única situación donde podría parecer un poco aceptable sería durante el trabajo de parto, pero ellos también nos dicen más adelante en el mismo documento, que lo han venido publicando desde 1990 y lo vienen revisando y publicando constantemente. Esta publicación es de abril del 2017. Si no hay ninguna contraindicación médica, el solo hecho de que la madre solicite analgesia obstétrica es la indicación médica suficiente para realizarla. Los beneficios de otorgar una analgesia obstétrica a las pacientes, pues básicamente van a estar dados por el bloqueo autonómico. Vamos a darle una neuroprotección a nuestra paciente. En el caso de los bloqueos neuraxiales, se va a producir el alivio de este dolor sin sedación. En algunos otros países se utiliza con mayor frecuencia la analgesia endovenosa. En nuestro país se trata de analgesia neuroaxial y en este caso la sedación es muy poco frecuente o infrecuente. También va a disminuir los efectos adversos de la hiperventilación materna, va a disminuir la descarga de sustancias de estrés que pueden afectar tanto a la madre como al producto, va a disminuir la tensión arterial, la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco, que esto puede beneficiar a algunos pacientes en las que antes se encontraba contraindicado el bloqueo neuroaxial. Por ejemplo, las pacientes cardiópatas pueden verse beneficiadas de una analgesia neuroaxial también, siempre y cuando no estén anticoaguladas. Y la otra que comentaba el doctor Sapien, las alteraciones emocionales posparto, que sabemos que no tienen un efecto solamente inmediato, sino que pueden prolongarse por largos periodos de tiempo en la vida de la madre y del bebé. Repercusiones. Sabemos que los bloqueos neuroaxiales para analgesia obstétrica tienen
pues tienen todos esos beneficios que mencionaba, pero sí sabemos que hay cosas que sí afecta, que están publicadas tanto en revistas de obstetras como de anestesiólogos, y cosas que no afecta. Las cosas que no afecta, que ya está demostrado tanto por obstetras como por anestesiólogos, es que los bloqueos peridurales no van a afectar la oxigenación fetal. En todo caso la mejorarían, ya que evitan el desplazamiento a la izquierda de la curva de disociación de hemoglobina, favoreciendo el paso de oxígeno hacia el feto. Tampoco van a afectar el pH fetal ni el Apgar a los 5 minutos posparto, sea cual sea la vía del parto. Tampoco se ha demostrado que aumente la incidencia de cesárea ni de forceps por distocia, a diferencia del forceps, como mencionaba el doctor González, hay diferentes tipos de forceps por otras razones, o sea, no es por distocia, pero sin embargo, sí se ha demostrado que puede prolongar el segundo periodo de parto, y que puede también prolongar la segunda fase del primer periodo de parto en un lapso que varía según las publicaciones desde media hora hasta 3 horas, entonces es un rango muy amplio de variación. Sin embargo, pues la mayoría de las pacientes dicen, bueno, pues dame 3 horas más de dolor si es un dolor más tolerable. Entonces, en la práctica clínica se ve que es preferible manejar de todas maneras la analgesia obstétrica. Tampoco se ha demostrado que afecte el primer periodo de parto en su duración total, ni en la lactancia, ni que se requiera aumentar la dosis de oxitocina que se estaban utilizando previamente a la analgesia. Otra de las repercusiones que sí se ha demostrado que tienen los bloqueos neuroaxiales es la fiebre. Hay muchas teorías, pero la más aceptada de todas es que en estas pacientes, a diferencia de en otros pacientes, el bloqueo neuroaxial produce una alteración en la temperatura que no tiene que ver con el descenso, sino con la fiebre, con producción de fiebre por alteración en la termorregulación. Y la incontinencia urinaria inmediata asociada sobre todo al uso de opioides, especialmente morfina. Los problemas que se asocian a la anestesia neuroaxial obstétrica pues son los que se pueden observar en otros bloqueos: la cefalea, la lumbalgia, la radiculopatía, y de aquí tal vez la más importante clínicamente sea la hipotensión, que se presenta hasta en un 20 a 30% de los casos de pacientes bloqueadas. Y bueno, aquí les quise compartir estas guías publicadas por la ASA el año pasado. Son una actualización a aquellas que se publicaron en el 2007. En ellas se revisaron cerca de 500 documentos. Viene en estas guías de práctica clínica la referencia, y se hizo también una consulta entre miembros al azar, miembros activos de la ASA, y 11 miembros de la fuerza de trabajo de la Task Force de la ASA activos, que se consideraban expertos en el manejo de paciente obstétrica. En todos los casos, la categoría de la evidencia escrita, voy a abreviar esto, fue evidencia escrita, ensayos aleatorizados, ensayos observacionales o insuficiente, y de la opinión basada en evidencia A, cuando era soportada tanto por el comité de expertos, y B, cuando era nada más por el comité de miembros de la ASA al azar. Bueno, ¿cuáles fueron los resultados de estas recomendaciones? Del lado izquierdo podemos observar en el paréntesis las recomendaciones escritas, y del lado derecho las recomendaciones del comité de expertos y de los miembros de la ASA activa. Aquí podemos observar que nos recomiendan que realicemos una historia clínica, un examen físico. Ellos sí nos recomiendan que deseablemente la cuenta de plaquetas intraparto se efectúe en ese día o una vez iniciado el trabajo de parto. La determinación y el grupo de RH, podemos ver aquí también que nos la recomendaban ampliamente. Sin embargo, no se encontró que hubiera diferencia en el desenlace de los partos si teníamos el grupo ORH, bueno, era de esperarse. Y nos recomiendan también ampliamente registrar continuamente la frecuencia fetal, sin que sea indispensable realizar un récord electrónico de esta frecuencia fetal. En el caso de los medicamentos para prevención de aspiración,
como los antiácidos no particulados, por ejemplo el bicarbonato y los antagonistas H2. En todos los casos, la evidencia escrita demostró un mayor pH en todas las pacientes y datos equívocos en relación al volumen. También ellos nos aconsejan utilizar la metoclopramida en forma rutinaria en pacientes que no tienen contraindicación para su uso. Y las guías que nos comentaba el doctor González de la OMS, ellos nos dicen también, bueno, los pacientes pueden estar utilizando, las pacientes obstétricas, estar consumiendo moderadas cantidades de líquidos claros en pacientes no complicadas o no complicables y que no tengan otros riesgos para aspiración. Tanto en las guías de la ASA como en las recomendaciones de la OMS encontramos esta indicación y dicen moderadas cantidades, pero no nos dicen cuáles son las moderadas cantidades, no nos hablan de un volumen. En ambos casos nos dice que el volumen es menos importante que la presencia de materia particulada o de sólidos. Entonces, aquí nada más hay que tener bien presente cuáles son las pacientes complicables, aquellas pacientes que nosotros esperamos que les puedan hacer una cesárea, las pacientes con riesgo para aspiración, las obesas mórbidas y las complicables, como les comentaba, preeclámpticas, gemelares o con cualquier otra indicación que podamos esperar que vayan a tener una cesárea. Hay que restringir el uso de líquidos, porque sí, tanto en las guías de la OMS como en las guías de la ASA, a pesar de que no nos dicen qué volumen, sí nos dicen que si se va a realizar una cesárea electiva, mantengamos un ayuno de 2 horas para líquidos claros, de 6 horas para material particulado y hasta 8 horas para sólidos o lácteos. Entonces, como no tenemos un límite establecido, la recomendación es esa, limitar la ingesta de líquidos, aunque sean líquidos claros, en aquellas pacientes con riesgo para aspiración o pacientes con riesgo para realizarle cesárea. ¿Qué nos dice también la ASA? Bueno, proporcionar la analgesia neuroaxial en el momento en que se nos solicite sin estar esperando una dilatación cervical específica. Y en el caso de bloqueo subaracnoideo o de anestesia combinada, nos recomiendan la administración de 500 mililitros de cristaloide sin tener que esperar a que haya transcurrido toda la carga para realizar nuestro bloqueo. En todos los casos, tanto en la evidencia escrita como de los expertos, se recomendaba por igual el uso de efedrina o fenilefrina para el manejo de hipotensión. Y otra de las recomendaciones que se recomendó mucho por la evidencia escrita, pero no así por el comité de expertos, es la colocación temprana. Temprana es en cuanto llegan al hospital, a las pacientes complicables o las pacientes con vía aérea difícil o con riesgo de cesárea. También ellos nos recomiendan la infusión peridural sobre las infusiones endovenosas o la administración intramuscular de analgésicos. Y estas guías también nos recomiendan la combinación de anestésicos locales con opioides para proveer de una mejor analgesia. Sin embargo, la evidencia escrita no es concluyente en cuanto al desenlace de los partos en pacientes cuando se combinan anestésicos locales con opioides, en la incidencia de hipotensión y en el Apgar durante el primer minuto de los productos a los que se les administró opioides. También nos recomiendan utilizar bajas concentraciones de anestésicos locales, pero no nos dicen qué tan bajas. Utilizar anestesia, cuando se utiliza anestesia combinada, utilizar una aguja con punta de lápiz para disminuir la incidencia de cefalea postpunción. Y las guías previas nos recomendaban, era así casi que mandatorio, la técnica combinada de anestesia espinal epidural. En estas guías nuevas nos recomiendan utilizar la técnica que mejor domine la persona que va a colocar la analgesia. De estas mismas recomendaciones que hablaba el doctor González, en ellas se recomienda la limitación del uso sistemático de bloqueo neuroaxial para manejo del dolor. Ellos también hicieron revisiones de literatura, mencionan el número de artículos que se revisaron, etcétera, etcétera. Y
ellos llegaron a la conclusión de que todas las anestesias neuroaxiales, sean epidurales con dosis altas, epidurales con dosis bajas o anestesias combinadas, los desenlaces en cuanto a parto y Apgar en el primer minuto y quinto minuto después del parto, en todos los casos eran muy similares, y nos recomiendan también las otras técnicas para control de dolor, las cuales van a tener mayor utilidad, sobre todo en el primer periodo de parto. Sin embargo, ya en la conclusión de esta recomendación de la OMS, nos dice que la calidad de la evidencia para la mayoría de los resultados era evidencia de calidad baja o muy baja, especialmente en aquellos estudios en los que se realizaron estudios de terapias alternativas, ya que no se comparaban estas terapias alternativas con metodología convencional o medicación neuroaxial. Los fármacos que se utilizan, bueno, en otros países, como mencionaba, y en algunos lugares todavía se utiliza mucho la analgesia obstétrica endovenosa. Aquí viene el inconveniente de las drogas más frecuentemente utilizadas. En Estados Unidos se utiliza meperidina. El inconveniente es que si el parto no ocurre en las primeras 4 horas después de haber iniciado la infusión endovenosa, se va a haber acumulado una cantidad suficientemente alta, ya que la meperidina nos genera un metabolito activo, que es la normeperidina, y se va acumulando en el producto. El fentanilo puede producir depresión respiratoria materna en el momento de estar haciendo la analgesia y también en el producto. Y el butorfanol y la nalbufina los ven como inconvenientes, además, su efecto sedante y la disforia que pueden producir. Aquí están los opioides que se utilizan subaracnoideos más frecuentemente durante el trabajo de parto, y una de las recomendaciones de este artículo que leía yo es que en el caso de utilizar una analgesia combinada subaracnoidea con epidural, utilicemos la dosis subaracnoidea de opioide y nada más se está repitiendo las dosis subsecuentes con anestésicos locales de larga duración. A ver, aquí tenemos las características de los anestésicos locales que más frecuentemente utilizamos. De aquí considero importante recordar que a través de la placenta van a pasar aquellas moléculas que pesen menos de 600 y que... ¿Dónde está? Y que bueno, aquí podemos ver que tanto la lidocaína como la bupivacaína y la ropivacaína, todos los anestésicos locales, es más, yo creo la mayoría de los anestésicos que utilizamos tienen un peso menor a 600 y nos pueden atravesar la barrera placentaria. Entonces, otras de las características que tenemos que considerar, el pH, y podemos aquí observar que el pK de la lidocaína es de 7.9, entonces esto va a favorecer que la lidocaína nos pase más fácil que la bupi y que la ropi a través de la barrera placentaria. ¿Cuál es la recomendación? Utilizar estos dos porque nos van a durar más. Y otra de las recomendaciones de este artículo y de otros que revisaba era no combinar, a pesar de que es una costumbre más o menos común, combinar bupi o ropi con la lidocaína por el hecho de que deseamos acortar la latencia, el inicio de acción de nuestro anestésico local. Esto no ha demostrado que nuestro anestésico local dure lo mismo que duraría si no lo diluyéramos con anestésico local. Entonces la recomendación es utilizar concentraciones bajas de bupi o de ropi sin diluir o sin mezclar con lidocaína porque nos disminuye el tiempo del efecto. Otra de las consideraciones es la taquifilaxia. Se ha observado que ocurre más frecuentemente cuando utilizamos la lidocaína, entonces por esta otra razón también es más recomendable no utilizar lidocaína en nuestras muestras para la analgesia peridural. Este último documento
que les presento habla de la comparación entre diferentes concentraciones de anestésicos locales. Aquí se realizó una revisión de artículos, nos ofrecieron 8 estudios con Bupi, 3 con Ropi, 1.145 pacientes en toda esta revisión, y ellos consideraron dosis bajas de bupivacaína, aquellas entre 0.1 y 0.25% de bupivacaína, y consideraban dosis bajas de ropivacaína, aquellas de 0.2 o menores. En estos casos en los que se utilizaron anestésicos locales en concentraciones bajas, sí se reportó en todos estos estudios una menor incidencia en el parto vaginal asistido, que era la meta primaria del estudio, ver si utilizando concentraciones más bajas tenían menor incidencia de partos instrumentados. También como hallazgo secundario se encontró que estas pacientes tenían menor bloqueo motor, menor retención urinaria, y la duración del segundo periodo de parto no se veía tan afectada. Sin embargo, a pesar de que no se observaron estos efectos adversos, sí se encontró que, otra de las cosas que no se aumentó la incidencia de cesáreas, náuseas, hipotensión, y tampoco se afectó el Apgar en el minuto. Pero lo que sí se encontró, que es esto que les comparto aquí, es la calificación del Apgar en el primer minuto. Aquí estas grafiquitas nos muestran, de esta línea hacia acá, el resultado nos va a favorecer la utilización de altas concentraciones de anestésico local, y de esta línea hacia acá nos va a favorecer la utilización de bajas concentraciones de anestésico local. En ambos casos se observaba que la puntuación de Apgar era mejor en las pacientes en las que se utilizó anestésico local en dosis altas. Otro de los puntos que se evaluó fue la frecuencia cardíaca fetal. Aquí también vemos hacia la derecha las altas concentraciones, hacia la izquierda las bajas concentraciones, y aquí vemos que el estudio favorecía, o sea, no había alteraciones en la frecuencia cardíaca fetal de aquellas pacientes en las que se utilizaban bajas concentraciones. Entonces dices, ¿qué hago? El pH de la arteria umbilical era prácticamente el mismo en las pacientes en las que se utilizaron bajas que altas concentraciones, pero la necesidad de realizar maniobras de resucitación en aquellas pacientes en las que se había utilizado analgesia con altas concentraciones fue menor, fue favorecida por este artículo. ¿Cuál fue la hipótesis de los autores? Bueno, que en la mayoría de los estudios en los que se realizaron estas revisiones se habían utilizado las concentraciones bajas de anestésico local con opioide. Entonces, con opioide peridural. Volviendo a la recomendación que les hacía hace un momento, si utilizan un bloqueo subaracnoideo, usarán menores dosis que las que se requieren por vía peridural, y si administran un catéter peridural como único manejo para esta paciente, la recomendación sería reservar el opioide para el final, para las dosis finales, de modo que dadas las características del feto, del pH y de la fisiología de la placenta, no veamos afectado al producto por la administración de estos opioides. Otra de las cosas, en el caso de la latencia y de lo que les mencionaba de no mezclar anestésicos locales, bueno, aquí vemos esta publicación, nos dice, no hay que desesperarnos, no tiene ningún sentido mezclar lidocaína con Bupi o con Ropi si le vamos a cortar la latencia por 5 minutos, pero vamos a disminuir el tiempo del efecto del anestésico local. Entonces no tiene sentido, no desesperemos. Otras recomendaciones que les había yo, bueno, en el caso de las pruebas de pérdida de resistencia, la que utilizamos los anestesiólogos como costumbre, o creo que la mayoría de nosotros, es Pitkin, al menos en la Gineco 4 así lo hacemos.
Entonces, en el momento de realizar la prueba de Pipkin estamos inyectuna cantidad importante de aire. La administración de este aire puede disminuirnos la efectividad de nuestra analgesia. Entonces, una recomendación es realizar el aspirado del aire que inyectamos, y la otra es utilizar otras pruebas de rutina como Dogliotti, que ha mostrado mejores resultados en paciente obstétrica. Ya la otra recomendación que les había hecho, reservarnos los opioides si los estamos administrando por vía peridural hacia el final, y colocar, yo sí recomiendo ampliamente la colocación de catéter en pacientes con riesgo para cesárea, en pacientes con vía aérea difícil, en pacientes con obesidad mórbida, la colocación oportuna, temprana, lo más temprana posible, de catéteres peridurales, para, además de estarles manejando el dolor, limitar el riesgo de una anestesia general complicada, porque son pacientes complicables. Y pues eso sería todo. Hola, buenas tardes, buenas noches, gracias por la invitación. A mí me toca hablar en específico de la analgesia en el parto instrumentado. Cabe mencionar que en el hospital donde yo laboro, la mayoría de las pacientes inician su trabajo de parto con analgesia obstétrica. Quiere decir que ya al llegar a la expulsión, a donde se requiere un forceps, un parto instrumentado, pues ya la paciente ya tiene per se un catéter peridural instalado. Habrá, en ese sentido es mi intención comentar que la mayoría de los manejos de un parto instrumentado pues son una vía epidural. Sin embargo, en la literatura universal hay muchos manejos, ya se hablaron de varios, ya se habló de la meperidina, ya se habló del éter. Sin embargo, hay óxido nitroso, existe el remifentanilo, el fentanilo IV, el fentanilo intramuscular, etcétera, etcétera. Sin embargo, esta parte de la plática solo va a estar enfocada en el parto instrumentado. No se va a enfocar a ninguna otra parte, ni a un otro manejo Bueno, para la literatura, al buscar la literatura a nivel universal de lo que es el parto instrumentado, lo que más se encuentra más que un manejo es complicaciones. Entonces, en este artículo del analgesia en el labor y complicaciones obstétricas, se hace una referencia que en el hospital Tripler del ejército, en específico en Hawái, se observó que no había diferencia o no había un cambio en la incidencia de parto instrumentando, ya sea si se había puesto en una fase temprana la analgesia obstétrica epidural o una fase tardía. Nada más cambia del 11.1% al 11.9%. En realidad no hay cambio en la razón o la incidencia de un parto instrumentado, dependiendo de la analgesia epidural. En otro artículo, otra referencia dentro del mismo artículo, se hizo un estudio que maneja de manera aleatoria a mujeres con analgesia epidural, y como se decía, en un grupo se manejó a pacientes con bupivacaína 0.1% junto con fentanilo 2 microgramos por mililitro, y se compara con otro grupo en donde se maneja bupivacaína al 0.25%, que son las concentraciones que la doctora comentó. Y ahí sí hubo un cambio, ¿no? Ahí sí hubo una comparación de un 6% a un 24%. Hay una mayor incidencia con concentraciones altas de anestésico local, y entonces una analgesia con concentraciones bajas de anestésico local va a disminuir la incidencia de parto instrumentado. Ahí sí hubo con una P significativa del 0.03%. ¿A qué nos va esto? Entonces, como decía, se recomienda más unas dosis con concentraciones bajas,
aunados a en este caso fentanilo, a que se utilice una dosis con concentraciones mayores. En este otro artículo que dice que es nuevo en la analgesia en labor y en cesárea, se hizo un estudio del 2000 al 2009 en los Países Bajos, en donde se mostró entre mujeres nulíparas, hay 616.063 mujeres. En este periodo del 2000 al 2009 se aumentó el uso de analgesia epidural de un 7.7% a un 21%. Y entonces se dieron cuenta que las cesáreas aumentaron un 2.8% en el periodo, y a la inversa disminuyó el parto instrumentado en un 3.3%. A lo que voy, se ha usado más, la tendencia es usar más la anestesia epidural o neuroaxial, y entonces ya los ginecólogos ya no se esperan a un feto sufriendo, ya en ese momento se decide la opción abdominal, la interrupción abdominal, la cesárea, y ya no se esperan más para un parto instrumentado o un parto en sí. La tendencia entonces es más analgesia epidural, sin embargo aumentan no por complicaciones, sino por el mismo hecho de no esperarse a una complicación o a un evento adverso diferente, se decide mejor la interrupción vía abdominal. Y entonces llegamos a una revisión que hace Cochrane, se llama analgesia para parto con forceps. Acuérdense que el parto instrumentado, como lo decía el doctor, también existe el vacuum. El vacuum en nuestro hospital casi no se utiliza de rutina, se utiliza más bien los forceps. Entonces, en esta revisión hecha por Cochrane se hacen varias comparaciones, sin embargo solo voy a hablar de algunas que se me hacen de las más interesantes. Cabe mencionar que esta publicación es del 2013, sin embargo los artículos donde se basan pues son un poquito más anteriores. Entonces, la primera comparación se compara el diazepam versus ketamina. Entonces, se compara la administración intravenosa rápida de 30 miligramos de diazepam, entre paréntesis, y aparte se le pone óxido nitroso inhalado a la paciente, con la administración de 2 miligramos por kilo de ketamina intravenosos en 30 segundos. En este grupo de pacientes no se administró óxido nitroso. Y se observó que en el grupo que recibió diazepam, en comparación con ketamina, realmente no hubo diferencia estadística, no hubo alivio mayor significante dentro de los dos grupos. Entonces, quiere decir que realmente no es mayor el diazepam a la ketamina. Es una P significativa del 0.07%, con un riesgo 1.42, con una confianza del 95%. Entonces, acuérdense que todo esto no es en la analgesia en paciente eutóxico, no, es en el parto instrumentado. La segunda comparación es diazepam contra el éter. Se comparó 30 miligramos de diazepam en 30 segundos y el otro grupo, éter administrado por una enfermera con adiestramiento en anestesia. Obvio, este estudio no fue hecho en nuestro país. Entonces, las mujeres que recibieron diazepam tuvieron un alivio significativamente mayor a los que se usó éter, un riesgo relativo del 1.13, con una confianza del 95%, un índice de confianza del 1.02 al 1.25. Entonces, en este estudio sí se comparó una mejor alivio del dolor con el uso de diazepam. Les reitero que esto es en el uso de forceps nada más, ¿vale? Comparación 3. La analgesia espinal en comparación con el bloqueo de nervios pudendus. Entonces se comparó en un grupo pacientes que recibieron analgesia espinal, lidocaína con 1.5 mililitros a una concentración de 5%, administrado lentamente con bloqueo de pudendus.
en donde se administraron 20 mililitros de lidocaína al 1%. Y entonces encontramos que las mujeres que recibieron analgesia espinal mostraron significativamente mejor alivio del dolor en comparación que las que recibieron bloqueo de epidemios. Un riesgo relativo de 3.36, la confianza es del 95%, el índice de 2.46 a 4.6. Entonces, ahí van las conclusiones. Bueno, ahorita falta todavía otro. En este artículo, que igual dice qué es lo nuevo en la analgesia y para cesárea, se hizo una revisión sistemática, un metaanálisis y se comparó la eficacia de la analgesia en estos grupos de trabajo de parto. Se compara entonces el remifentanilo con infusión controlada por el paciente y en comparación con las que recibieron anestesia o analgesia epidural en labor. Y dicen que la analgesia epidural demostró una superior analgesia usando la escala visual análoga y se hizo una medición a la hora y a las 2 horas. A la hora hay una diferencia de la escala visual análoga entre una y otra de 1.9 centímetros y a la segunda hora de 3 centímetros, quedando así que es mucho mejor la analgesia epidural que una infusión continua de remifentanilo, todo controlado por el paciente. Entre las conclusiones entonces encontramos que la analgesia neuraxial temprana o tardía no interfiere en incidencia en la razón de presentación de un parto instrumentado, y esto ya se ha dicho varias ocasiones por los 3 ponentes. Entonces, la dosis y concentraciones bajas del anestésico local dependen de la incidencia. Si usamos menos, es mejor usar menos concentración a una concentración más alta. Entonces, y se prefiere cada día la analgesia epidural o la analgesia neuraxial a otras técnicas analgésicas para la aplicación de forceps. Por lo que queda, más frecuentes son cesáreas y menos frecuente el parto instrumentado. Se prefiere la analgesia neuraxial a analgesia endovenosa. Se prefiere la analgesia neuraxial a anestesia local. Y el remifentanilo, bueno, es lo nuevo a lo anterior, que es diazepam, meperidina o ketamina. Cabe mencionar que yo creo que al final de trabajo de parto, en un periodo de expulsión en donde se necesita aplicación de forceps, no me dejarán mentir, el ginecólogo necesita una total inmovilidad de la paciente para que se puedan colocar bien los forceps y no lastimar a la paciente. Es un proceso doloroso, pues que es instrumentado, es grande el forceps y necesita que la paciente esté totalmente relajada para colocarlos. Y realmente no necesita pujar mucho. La tracción que hace el ginecólogo es lo que hace que nazca el producto. Y la paciente, pues en realidad necesita más anestesia en ese momento que una analgesia. Sin embargo, hay varias concentraciones y varias dosis que se utilizan. Las que yo encontré son dosis anestésicas, son lidocaína al 2%, dependiendo de, hay que también valorar a qué hora se puso la última dosis, cuántas dosis lleva, porque también podemos generar taquifilaxia, y el uso nuevo de ropivacaína o bupivacaína para una mejor inmovilidad durante el procedimiento. También cabe mencionar, en nuestro hospital generalmente no llegan a expulsión las pacientes, generalmente llegan en trabajo de parto latente y se va evolucionando hasta un parto autóxico. Sin embargo, en aquellas pacientes que llegan de urgencia a nuestra labor y traen un parto en una variabilidad diferente que requiere a lo mejor de una instrumentación, en ese momento se valora al paciente y lo que hacemos nosotros es valorar si tiene el ayuno, si están las condiciones, en qué condiciones viene, qué presión tiene, etcétera, etcétera, conocer al paciente, pero generalmente se hace la expulsión con analgesia endovenosa por lo general, porque ya no da tiempo ni están las condiciones para que la paciente se pueda hacer una analgesia epidural. Esa es la experiencia que hay en el hospital. Sin embargo, pues está abierta a muchas cosas, hay muchas cosas nuevas, pero desgraciadamente nuestro hospital no cuenta con
con algunos recursos, pero eso es lo nuevo y eso es todo. Gracias. Muchas gracias a la participación también del doctor Javier Iván Montoya Silva. Y bueno, pues a manera de conclusión global de todo esto, tenemos que la paciente obstétrica lleva un conjunto de riesgos importantes tanto para ella como para su producto, es decir, para el binomio, y en consecuencia pues debemos valorar adecuadamente a nuestra paciente para seleccionar la técnica anestésica adecuada para darle una analgesia y al mismo tiempo en equipo con el ginecólogo, ya que ellos son los que están valorando el estado clínico como tal de la paciente y de su evolución en el trabajo de parto. Nosotros entramos ahí como una parte importante para ayudarlos y para facilitar este trabajo, pues, y que tengamos un resultado pues de la mejor manera. No sé si gusten pasar nuestros ponentes para iniciar la sesión de preguntas esta noche. Pues tenemos comentarios a nivel virtual, doctor Sapien, y la mayoría coinciden en que la sesión fue excelente al estar tocando temas de interés general para los anestesiólogos. Dice Antonio Moreno: hola, felicidades, temas frecuentes, buenos y recomendaciones muy buenas, y el sonido en esta ocasión fue excelente. Rutibón Acevedo dice: muchas gracias por tan excelentes sesiones, felicidades. La doctora Marilena Ponce Muñoz pregunta: ¿en qué nivel de atención hay consulta prenatal de anestesia para brindar una información adecuada con relación a lo que es realmente la analgesia obstétrica? Bien, le cedo la palabra ahora sí al doctor Jesús González, ya que él como ginecobstetra lleva el control de nuestras pacientes a lo largo de todo el embarazo. Consulta prenatal anestésica, como tal no hay en los hospitales, al menos de segundo nivel de atención. Okay. Yo creo que sería importante, pero ahorita no la tenemos. Consulta de anestesia prenatal anestésica no hay y sería importante. También la doctora lo felicita, doctor González, dice que su material fue muy legible y muy enriquecedor, y que la presentación pues, fue excelente de todos los ponentes. Jessica Abe dice: la ponencia de hoy y la anterior han sido demasiado enriquecedoras y profesionales. Muchas felicidades a nuestros ponentes. Felicitaciones a todos. Rosa María Pérez González dice: gracias, muy amables como siempre. Felicidades a todos, desde la administración hasta los ponentes. Y bueno, yo quiero preguntar si alguien en el público tiene algún comentario o alguna pregunta para nuestros ponentes. Por favor, doctor. De la desmetomidina para analgesia obstétrica propiamente. Existen publicaciones que la citan como parte de la familia de los medicamentos donde la paciente por las condiciones fetales, las condiciones de la madre, no nos permiten utilizar medicamentos que nos pueden costar una cara evolución con la satisfacción primero de la analgesia en la paciente como del término del parto. Entonces, ¿cuál sería la recomendación a utilizar desmetomidina y si el grupo de expertos la ha utilizado y cuál sería su experiencia clínica? Gracias. Sí, es desafortunadamente muy común. En nuestro país utilizamos más que la medicina basada en evidencia, yo creo que a veces utilizamos más la medicina basada en existencias. Desafortunadamente nuestro conocimiento, nuestra práctica con infusiones endovenosas de dexmedetomidina está limitada a la existencia en nuestro hospital. Sin embargo, algo que nos decían muy frecuentemente cuando estábamos nosotros estudiando medicina,
lo que hoy es cierto, mañana puede ser una absoluta aberración. Entonces, muy probablemente estamos ante una excelente oportunidad terapéutica en la utilización de infusiones endovenosas de dexmedetomidina, pero no hemos conducido estudios utilizándola. Hola, buenas noches, doctor. En la experiencia del hospital es muy baja la dexmedetomidina, sí se encuentra, pero casi no se utiliza. Alguna vez hice una sesión con el servicio de pediatría refiriendo que la dexmedetomidina es de los medicamentos que más puede afectar el Apgar del bebé. ¿Por qué? Porque sí baja la frecuencia cardíaca del bebé, frecuencia cardíaca fetal del bebé. Entonces puede disminuir la calificación del Apgar e incluso enmascarar un cuadro de sufrimiento que no está, ¿no? Que es simplemente farmacológico. La verdad es que no lo utilizamos en el hospital, utilizamos más los opioides epidurales, más que nada eso, no tenemos alguna otra herramienta para utilizar la dexmedetomidina. Lo utilizamos generalmente para igualmente otras situaciones críticas. La doctora Liliana Silva pregunta que en la comparación de la anestesia peridural versus anestesia subdural, ¿cuál es la que ha mostrado mejores resultados? Sí, claro, lo que se dice en la literatura, lo que más hay es, como dice, la anestesia combinada, empezar con una anestesia subaracnoidea con opioide y las dosis subsecuentes, como dijo la doctora, realizarlas con anestésico local. Sí está la experiencia y dice que es una recomendación adecuada y valiosa a realizar una anestesia combinada. Obviamente hay que individuar a la paciente y caracterizarla en la fase en la que está. Muchas gracias. Creo que una de las grandes fortalezas que tiene nuestro colegio es contar con una diversidad de especialistas en anestesiología, y esta sesión fue un ejemplo de lo que podemos aprender de los expertos. La única manera en que nosotros podemos ir refinando nuestra técnica es con la experiencia y escuchando lo que dijo la doctora Mendoza, ver qué es lo que dicta la medicina basada en evidencia. Con base a la experiencia y con base a las investigaciones, uno va ahora sí que refinando la técnica y brindando mejores resultados. Así que felicito tanto al doctor González Ubía, al doctor Montoya, a la doctora Mendoza, que tengo la fortuna de que a veces viene a acompañarnos a este hospital a trabajar, y al doctor Sapien, quien conjuntó a todo este grupo de expertos para manejar un tema tan interesante en este mes, que como dijo la doctora Gloria, pues es el día es el mes de las madres, y la analgesia obstétrica no es algo sencillo. Uno tiene que cuidar totalmente la seguridad de la madre y la seguridad del bebé. Así que por favor, vamos a brindarles un caluroso aplauso y le voy a pedir a la doctora Gloria Álvarez que entregue las constancias respectivas a nuestros ponentes y a la doctora Isidora Vázquez, que les dé un pequeño presente para que deleiten su paladar. Y a ustedes los invito para que en el próximo mes nos acompañen en esta sesión, que es el manejo integral de la hemorragia posparto e importancia del fibrinógeno. Va a estar con nosotros el doctor Enrique Monares Cepeda, que como ustedes saben es un excelente ponente, y el doctor Alejandro Posadas Nava. Los invitamos a brindar y a tomar un pequeño refrigerio. Antes que nada, no se vayan. Tenemos la rifa que nos hizo, es un estímulo a su asistencia, gracias al doctor David García Rosales, que nos hizo la invitación. Vamos a sacar para los médicos anestesiólogos activos dentro del Colegio Mexicano de Anestesiología que estén presentes, y el tercer número que salga lo verificamos en la lista de asistencia y ese sería el que se le otorgaría la beca. Mano Santa, el tercer número. Tú lo sacas. El número 10 está descalificado. Fuera. Que es Portillo Hernández Miguel Ángel. El número 12. Gregorio Sánchez Huitrón. Fuera. Fuera. Y el ganador es el número 32. Es el doctor
Gutiérrez Cervantes. Adelante, doctor, felicidades. Y ahora, Gutiérrez Cervantes, sí. Y tenemos 5 becas para residentes. Entonces, si no han pagado su curso, sí es conveniente que hagan su pago, ¿eh? Bueno. Ya sabes. A ver. Es que este es el único. 5. Y para que seamos, vamos a agilizar esto y los primeros 5 van a ser los. El número 17 es la primera beca que tenemos. Néstor Fabián Chavarría Cruz. Doctor, ¿tienes la beca, doctor Néstor? La beca es tuya. A ver, el siguiente número 1. Michelle López González. Okay. ¿No está? No, entonces lo eliminamos. Sí. El número 8. Brenda Acosta Álvarez. Brenda. 2 becas. Ajá. Ok. El número 9. Hortensia, el número 9. Número 9. Chantal Valdivieso Rojas. Doctora Chantal, felicidades. El número 2. Híjoles. Ricardo parece que dice, y se apellida Mendoza. Su segundo apellido es Mendoza y su nombre es Ricardo. David. Sí. Ricardo David, ok. ¿Y la última? Y el número 12. El número 12 es David Rosario Durán. Rosales Durán. El que sigue, otro número. El número 11 es Edgar Guillermo Beristain Sánchez. Muy bien. Y espérate, vamos a sacar otro para médicos porque el doctor ya se inscribió al curso, entonces cede su beca. ¿Sacamos otro número de médicos? Está donando el doctor. El número 35 es Erika León Álvarez. Erika León Álvarez. ¿A dónde está? Excelente. Muy bien, Bravo, Erika. doctora. Sí. Pues muchas gracias por su confianza. Los Doctor invitamos. Castellanos. David le da un mensaje antes de que Solamente vayamos. le robo 30 segundos para su conocimiento e información. Algunos no me conocen, seguramente los médicos jóvenes. David García Arreola, para servirles, egresado del Centro Médico Nacional de Anestesiólogo, después anestesiólogo pediatra del Hospital Infantil de México, jefe de ahí, ahora felizmente jubilado. Pero estamos organizando este curso del cual fueron rifados a nombre de la Federación Mexicana de Colegios de Anestesiología, del cual nuestro querido colegio es parte integrante, y a nombre de la Federación Mundial de Sociedades de Anestesiología. Ellos están organizando este curso, que es con un cupo limitado a 45 personas. Nosotros acabamos de oír a todos los ponentes, ¿por qué estamos hablando de algo muy importante? Analgesia. Entonces, por un México sin dolor, los invito a que participen en este curso. Muchas gracias. Gracias, David. Vamos a empezar. Estamos listos para la foto.